Buenos días. El equipo 4 de residentes de segundo año en la especialidad de medicina familiar, integrado por Juárez Lemus Jessica, Malo Isidoro Tania Denise y Pérez García Liliana, vamos a presentar el tema de síndromes neuromusculares. Buenos días compañeros, mi nombre es Jessica Juárez Lemus, integrante del equipo 4. El primer tema de los síndromes neuromusculares es el síndrome de Guillain-Barré. Comenzamos con la definición del síndrome de Guillain-Barré. Esta va a ser una polirradiculoneuropatía aguda autoinmune que puede afectar los nervios periféricos y las raíces nerviosas de la médula espinal. ¿Esto mediante qué mecanismo? Mediante el mimetismo molecular, que es cuando existe una confusión entre los anticuerpos y los antígenos microbianos y los antígenos de los nervios. Como manifestaciones clínicas principales tenemos la debilidad. Esta va a ser simétrica, puede ser motora o sensitiva de una o de ambas extremidades, es progresiva de comienzo distal y ascendente. Existe aquí una disminución de los reflejos osteotendinosos, puede haber afectación de los nervios craneales, los nervios motores y la musculatura propia respiratoria. En cuanto a su epidemiología de este síndrome, tenemos que el riesgo de desarrollarla es de 1 en 1000 personas, es decir, que es más o menos frecuente. Afecta a cualquier edad y sexo. En la bibliografía mencionaba que afectaba en menor medida a menores de 1 año y era más frecuente en hombres. También que existían dos picos de edades, que era entre los 15 y 34 años, y una afectación también entre los 60 a 74 años. Esta va a ser la primera causa de parálisis flácida aguda a nivel mundial y tiene una mortalidad de 0.16 en 100.000, es decir que esta es baja y bueno, eso depende de su diagnóstico que se dé a tiempo. Tenemos factores de riesgo relacionados con la aparición del síndrome de Guillain-Barré. Tenemos primero como causa principal el antecedente de una infección ya sea de tipo gastrointestinal o del tracto respiratorio. En cuanto al antecedente de una infección gastrointestinal, tenemos al microorganismo que es el Campylobacter jejuni como el más frecuentemente relacionado, hasta el más de un 50%. También tenemos otro tipo de infecciones en los microorganismos que se encuentran en ellas. Los más frecuentes e importantes son la aparición de Haemophilus influenzae, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, virus de VIH no severo, virus influenza, virus de hepatitis A, B y C, dengue, zika, chikungunya y también el microorganismo que se relaciona con la fiebre tifoidea, que es Salmonella typhi. En cuanto a otros factores desencadenantes, tenemos algunos que comprometen el sistema inmune, como son las inmunizaciones o las vacunas. Se descartaba entre ellas la vacuna de la rabia y las otras eran más frecuentes, principalmente la vacuna contra influenza H1N1. Tenemos cirugías previas, traumatismos y trasplantes de médula ósea. En otras patologías tenemos las más relacionadas son el linfoma de Hodgkin y lupus eritematoso sistémico. Y como dato muy importante en estos factores de riesgo es que después de 7 a 14 días del estímulo autoinmune se ve la relación con la aparición del síndrome de Guillain-Barré. Comenzamos con la patogenia. Bueno, primero hay que entender que existe una estructura muy importante en el sistema nervioso central, que son los glucosfingolípidos. De ellos, estos van a ser residuos de carbohidratos que se unen a una fracción de lípidos por un enlace glucosídico. Ajá. En el sistema nervioso central más o menos existen 188 tipos en los humanos y vertebrados, y la función de estos glucosfingolípidos va a ser la formación de las membranas celulares de las células de sostén o glía del sistema nervioso central y periférico, formadoras de mielina.
Estas van a ser blancos moleculares de los anticuerpos antigangliósidos de superficie que contribuyen al proceso de inflamación y desmielinización del nervio periférico en el síndrome de Guillain-Barré. Entonces tenemos que en la degeneración del axón o axonal, los anticuerpos IgG contra los gangliósidos de tipo GM1 van a prevalecer aquí. Y en la degeneración de los nervios periféricos vamos a tener los anticuerpos GD1B y GD1A. Entonces, tenemos que tener en cuenta que va a haber una infección anterior y de esta infección se va a provocar una respuesta autoinmune en la cual va a haber una reacción de forma cruzada con los componentes nerviosos periféricos, en el cual hay un intercambio de epitopos de reacción cruzada y como ya les había comentado en la definición, va a existir un mimetismo molecular en el cual el sistema autoinmune va a atacar estas estructuras del sistema nervioso en lugar pues de los microorganismos, ¿no? O de las estructuras de los microorganismos y nos va a generar una polineuropatía aguda. Entonces puede atacar a la mielina o al axón del nervio periférico. Tenemos en esta imagen una asociación de los anticuerpos antigangliósidos con el síndrome de Guillain-Barré y con el síndrome de Miller-Fisher. Principalmente se han encontrado pues modelos experimentales con sobreposición inmunológica de un mismo anticuerpo para diferentes expresiones fenotípicas o clínicas de este síndrome. Y bueno, aún no se muestra la variedad clínica, pero en cuanto a anticuerpos y de forma genética ya se establecieron varias relaciones, ¿no?, entre ellos. Continuamos con un cuadro de inducción sobre el diagnóstico y los criterios de Asbury, los cuales fueron establecidos en 1990 y se utilizaban como los criterios para llegar al diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Tenemos 4 columnas en las cuales la primera dice cuáles son los criterios necesarios para el diagnóstico, la segunda cuáles van a ser las características que van a apoyar el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, la tercera cuáles van a ser las características que van a poner en duda este diagnóstico y al final tenemos cuáles son las características que van a descartar por completo nuestro diagnóstico. Entonces, anteriormente se utilizaba como criterios necesarios únicamente a la debilidad progresiva en las extremidades superiores e inferiores y la arreflexia. En las características que apoyaban nuestro diagnóstico se encontraba la progresión de los síntomas durante 4 a 5 semanas, la simetría relativa, los signos y síntomas sensoriales leves, la afectación del nervio craneal, debilidad facial, principalmente bilateral, la recuperación a partir de la segunda a cuarta semana después de que cesara la progresión, la disfunción autonómica, la ausencia de fiebre de inicio, los hallazgos típicos, el líquido cefalorraquídeo, también alteraciones en la electromiografía y la velocidad de conducción del nervio. En las características que ponen en duda nuestro diagnóstico van a estar la debilidad asimétrica, la disfunción vesical, la intestinal persistente e inicial y una celularidad mayor a 50 en el líquido cefalorraquídeo, así como alteración o afectación a nivel sensitivo. ¿Y cuáles son las características en las cuales vamos a descartar el síndrome de Guillain-Barré en nuestro paciente? Cuando él tenga un abuso de hexocarbonos, es decir, de thinner, pegamento o abuso de otras sustancias o drogas. El metabolismo de la porfirina tiene que ser anormal, que tenga una infección reciente de difteria, intoxicación por plomo y otras condiciones similares como la poliomielitis, el botulismo, la parálisis histérica y la neuropatía tóxica. Y cuando tenga alguno de estos se descarta o se descartaba el diagnóstico. Tenemos una escala de discapacidad en el síndrome de Guillain-Barré
Esta se utiliza desde 1978 y fue creada por Hooks y colaboradores. Se sigue utilizando hasta la actualidad, en la cual vamos a encasillar nuestra discapacidad del paciente del 1 al 7. Y tenemos que el número 1 corresponde a un paciente sano, el número 2 son síntomas menores y nuestro paciente es capaz de correr. En el número 3 camina más de 10 metros con apoyo pero es incapaz de correr. El número 4 ya hay más deterioro, el paciente camina más de 10 metros en espacios abiertos con apoyo. En el número 5 el paciente está confinado a una silla de ruedas o a una cama. En el número 6 requiere ventilación asistida la mayor parte del día. Y en el número 7 pues ya corresponde a la muerte. Actualmente tenemos los criterios de Brinton, los cuales son diagnósticos y nos dan algunas definiciones del síndrome de Guillain-Barré. Estos fueron creados en el 2014 y nos da los criterios y los niveles de certeza diagnóstica. El primero va a ser la debilidad flácida simétrica de las extremidades. El segundo va a ser los reflejos tendinosos profundos disminuidos o ausentes en los miembros con debilidad. El número 3 es el curso monofásico y tiempo entre la aparición del nadir de 12 horas a 28 días. Número 4, la celularidad del líquido cefalorraquídeo, que es menor a 50. El número 5 tenemos que es una concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo mayor a los valores normales. En el número 6, estudios de conducción nerviosa consistentes con un subtipo de síndrome de Guillain-Barré. Y el número 7, que es la ausencia de un diagnóstico alternativo para la debilidad. Y vemos que los niveles de certeza diagnóstica pues varían, ¿no? Pero la mayoría pues tienen un nivel de certeza muy alto. El diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré va a ser esencialmente clínico, mediante signos y síntomas típicos, más signos y síntomas adicionales y de alarma. En un estadio pues de la enfermedad ya muy avanzado vamos a tener datos de disfunción autonómica. A pesar de que el diagnóstico es esencialmente clínico, se recomienda realizar estudios electrofisiológicos, ya sea una electroneuromiografía o una electromiografía. Decía la bibliografía que se recomendaba realizar este estudio entre la primera y segunda semana posteriores a los signos y síntomas para tener una sensibilidad más acertada. Estos estudios de conducción nerviosa utilizan procedimientos convencionales y evalúan algunos nervios como el nervio cubital, tibial posterior y peroneo común. Eso en cuanto a los de conducción motora. Y los de conducción sensorial van a valorar los nervios mediano, cubital y distal. Se recomienda evaluar 4 nervios motores y 3 sensitivos para tener una mayor sensibilidad de este estudio. Y también vamos a hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo. También se recomendaba realizarlo 1 o 2 semanas posteriores a los síntomas. Aquí vamos a encontrar un aumento de las proteínas, no va a haber pleocitosis y los leucocitos van a ser menor a 50 milímetros cúbicos. Los signos y síntomas que maneja la guía los clasificamos como típicos. Entre estos se encuentran debilidad o pérdida de la función muscular simétrica y de forma ascendente, la reflexia o hiporreflexia osteotendinosa y los cambios o disminución de la sensibilidad como sensación de entumecimiento y dolor muscular. Tenemos los signos y síntomas adicionales, que estos pueden estar o no presentes. Y bueno, son la visión borrosa, la dificultad para mover los músculos de la cara, una marcha tórpida y caídas constantes, palpitaciones y contracciones musculares. Los datos o signos y síntomas de alarma van a ser la disfagia, una cialorrea, disnea, apnea o incapacidad para respirar profundamente, así como las lipotimias. Y ya en casos severos vamos a tener los datos de disfunción autonómica, en los cuales se encuentran la taquicardia o la bradicardia sinusal, otras arritmias,
la hipertensión arterial postural, alteraciones del pulso y de la presión sanguínea, va a haber una pupila tónica, hipersalivación, anhidrosis o hiperhidrosis, alteraciones del esfínter urinario, estreñimiento, alteraciones de la motilidad gástrica, un tono vasomotor anormal causado por la estasis venosa que nos puede provocar una TEP, y también puede haber enrojecimiento facial. En cuanto al tratamiento, este debe ser integral y bueno, se basa en el tratamiento en sí para la progresión de la enfermedad mediante medicamentos, inmunoglobulina y plasmaféresis, también el tratamiento del dolor, el tratamiento del soporte vital y el tratamiento de la medicina física y de rehabilitación. En cuanto al tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad, se recomendaba el uso de inmunoglobulina IV como tratamiento de primera elección, en el cual se recomendaba el esquema de dosis altas de 2 gramos kilo, dosis total dividida en 2 por más o menos 5 días. Y decía que al administrarse este esquema sí se reducían los efectos adversos de este tratamiento. Como tratamiento de segunda línea tenemos la plasmaféresis, la cual se recomendaba en este esquema de 2 a 3 litros de plasma recambiado acorde al índice de masa corporal en el transcurso de 2 semanas. ¿Y cómo se iba a pues, dar las sesiones de plasma? De acuerdo a la escala de Hooks que ya les había comentado. Esta escala de incapacidad, cuando nos da de 3 a 5, se recomendaban 4 sesiones de plasmaféresis, y cuando en la escala teníamos un nivel de 0 a 2, solo se recomendaban dos recambios o 2 sesiones de plasmaféresis. Comentaba la guía de práctica clínica que no se recomendaba el uso de corticosteroides, y también existe un medicamento que se llama eculizumab, el cual es un anticuerpo monoclonal humanizado que se encuentra en fase experimental, no está bien comprobada su eficacia, entonces no se recomienda. En cuanto al tratamiento del dolor, se recomendaba de primera línea el uso de paracetamol y AINES. Y ya conforme iba avanzando esta enfermedad, vamos también escalonando la terapéutica analgésica con los opioides, como la buprenorfina, el fentanilo, y también se recomendaba los antiepilépticos como la gabapentina y la carbamazepina. Ya en estadios más largos, más crónicos, se recomendaba el uso de antidepresivos tricíclicos. Y bueno, en el tratamiento de soporte vital tenemos primero que tener las medidas antitrombóticas, el uso de enoxaparina, ya saben, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, el uso de medias compresivas elásticas que tuvieran una compresión de 18 a 21 milímetros de mercurio más o menos. Y cuando el soporte vital respiratorio está en juego, pues ya se tenía que recurrir a la ventilación mecánica invasiva, y esta tenía que ser dada de manera temprana en cuanto se vieran los primeros indicios de dificultad respiratoria y otros datos más de mal pronóstico. Se tenía que acudir a esta terapia, ¿no?, de ventilación mecánica. Una vez cumplido el tiempo más o menos de 122 días, se tenía que proseguir a una traqueostomía de manera oportuna para evitar infecciones como neumonía por microorganismos asociados, ¿no?, a la ventilación mecánica. Y en cuanto al tratamiento de medicina física y rehabilitación, tenemos que esta debe de ser dada por un equipo multidisciplinario que se basa en el personal de enfermería, el médico y el terapeuta o fisioterapeuta, también el médico de rehabilitación. Tenemos que fortalecer el sistema pulmonar con fisioterapia pulmonar, y se recomendaba desde que el paciente está hospitalizado la realización de rehabilitación hospitalaria
Posteriormente, el uso de rehabilitación de manera ambulatoria, es decir, que se cita al paciente y al familiar de 2 a 3 sesiones a la semana, y finalmente que se lleve los ejercicios en casa para que los esté realizando. Se entrena al paciente y al familiar y él tiene que estar vigilando que el paciente lo haga correctamente para poder así limitar las secuelas y complicaciones de esta enfermedad. Buenos días, compañeros, mi nombre es Tania Denise Malo Isidoro, soy integrante del equipo 4 y vamos a continuar con el apartado de síndromes neuromusculares con esclerosis múltiple. ¿Y qué es la esclerosis múltiple? Pues va a ser una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria que va a afectar todo el sistema nervioso central, constituyendo la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes, siendo este con un predominio de 20 a 40 años, predominio en mujeres, con una etiología compleja y multifactorial, dando una clínica variable y un curso impredecible. En cuanto a la epidemiología, tenemos que a nivel mundial existe una prevalencia de 2.8 millones de personas viviendo con esclerosis múltiple en todo el mundo. El predominio ya lo había mencionado, que es en mujeres en relación 2 a 1. Tiene una distribución geográfica, ya que su incidencia va a aumentar con la latitud en ambos hemisferios, y pues en México se reportan de 15 a 18 casos por cada 100.000 habitantes. En este mapa podemos observar cuáles son las zonas más afectadas de acuerdo a la prevalencia, siendo así las que se encuentran con el color más oscuro con una prevalencia mayor a 200 personas por cada 100.000 habitantes. Podemos observarlo en América del Norte, en el continente europeo y pues en Australia baja un poco de 100 a 200 por cada 100.000 habitantes. Y podemos observar aquí a México con una incidencia de 0 hasta 25 personas por cada 100.000 habitantes. Pues aquí podemos observar la distribución geográfica que hablaba de entre más latitud la incidencia va a aumentar. En cuanto a los factores genéticos, podemos tener que esta enfermedad es multifactorial y se van a ver implicados factores infecciosos, factores genéticos y factores ambientales. En los factores ambientales tenemos una poca exposición a la luz solar que va a provocar una deficiencia en la vitamina D. El estilo de vida, la microbiota, vamos a incluir la latitud. En cuanto al estilo de vida, podemos incluir aquí el tabaquismo, ya que se ha demostrado que las personas que fuman de 20 a 40 cigarrillos por día van a tener 2 veces más de riesgo de desarrollar esclerosis múltiple comparado con los no fumadores, ya que el humo del cigarrillo pues va a afectar un flujo y la activación de los neutrófilos, macrófagos y monocitos, incrementando así la expresión de algunos marcadores en los linfocitos B. En cuanto a factores genéticos, tenemos que no se considera una enfermedad hereditaria, sin embargo puede darse por predisposición genética en los genes HLA-DR2 y DR3. Y en cuanto a los factores infecciosos, pues vamos a tener algunas enfermedades virales que se han relacionado con la etiología, como son el sarampión, la varicela zoster, encefalitis por garrapatas, infecciones retrovirales como los retrovirales como es el virus linfotrópico de células T, virus del herpes, ya lo había mencionado, y virus de Epstein-Barr, que este último es el que se asocia frecuentemente, ya que casi el 100% de los pacientes con esclerosis múltiple van a ser seropositivos para el virus de Epstein-Barr, comparado con los controles. Muy bien.
En cuanto a la fisiopatología tenemos, como ya lo había mencionado, que el desarrollo de la esclerosis múltiple pues va a estar asociado a múltiples factores, desde estímulos ambientales hasta desajustes inmunes. Y a pesar de su variada gama etiológica, la patología clásica va a consistir en tres aspectos. El primero va a ser una inflamación perivenosa. Segundo, una desmielinización y una gliosis. Bueno, y pues ¿cómo se va a dar este proceso? Pues la mielina tiene una serie, está constituida por una serie de proteínas, como es la proteína básica de la mielina, proteolípidos, glicoproteínas, y estas van a ser liberadas cuando la mielina es destruida. Posteriormente, estas proteínas libres son reconocidas por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y qué va a pasar? Pues van a activar el complejo receptor de las células T. Y una vez en el interior del sistema nervioso, las células T van a poder generar dos tipos de respuestas, la TH1 y TH2, que van a producir diversas citocinas y van a tener diferentes mecanismos efectores. Por ejemplo, la respuesta tipo H1 va a producir citocinas proinflamatorias como interleucina 2, el TNF-alfa, el interferón, activando las células presentadoras de antígeno, y esto va a promover la diferenciación hacia una respuesta TH1, que va a inhibir la respuesta TH2. En contraste, pues se van a producir citocinas inflamatorias como interleucina L4, interleucina L5, L6, L10, L13, y van a regular así una inmunidad humoral que va a reducir a la vez la inflamación local. Esta liberación de citoquinas proinflamatorias pues activará a los macrófagos, que son células que van a dar inicio a las lesiones en la esclerosis múltiple, ya que van a fagocitar la mielina, promoviendo la desmielinización activa por secreción de citoquinas y radicales libres de oxígeno. Se van a producir principalmente 4 lesiones. La primera es la encefalomielitis con acumulación de complemento e IgG, y la oligodendropatía. En cuanto al cuadro clínico, pues van a existir diferentes síntomas o diferentes presentaciones que van a formar esta clínica, debido a que se van a presentar en donde se haya llevado la desmielinización. En cuanto a manifestaciones oculares, pues vamos a tener principalmente la neuritis óptica y una oftalmoplegia. Los síntomas del tronco cerebral van a incluir trastornos oculomotores como la diplopia y la oscilopsia, las paresias de los pares craneales 3, 4, 6, neuralgia del trigémino. En cuanto a los síntomas motores, pues va a existir debilidad o espasticidad y van a existir signos piramidales.
En los síntomas cerebelosos vamos a encontrar la inestabilidad con una ataxia de la marcha y va a existir disartria. En cuanto a los sensitivos, los más comunes pues van a ser las parestesias, las hipoestesias y las disestesias, y defectos de la sensibilidad vibratoria, posicional y artrocinética. Y en cuanto a los esfinterianos, pues vamos a tener que se puede presentar urgencia miccional, incontinencia, residuo postmiccional y estreñimiento, así como trastornos de la esfera sexual, como disminución de la libido, disfunción eréctil. Entre los síntomas cognitivos vamos a ver que se va a encontrar una lentitud mental, van a existir alteraciones en la atención y función ejecutiva, funciones visoperceptivas, fluidez verbal, praxias y náuseas. Se van a también presentar otros síntomas como es la depresión, ansiedad, fatiga y fenómenos paroxísticos. Y también mencionaba que podemos encontrar el signo de Lermite, que va a ser una sensación de descarga eléctrica en los miembros cuando se flexiona el cuello. Bueno, ¿y cómo se realiza el diagnóstico? Pues actualmente se utilizan los criterios diagnósticos de McDonald, que más adelante los vamos a ver. Y pues el diagnóstico realmente es clínico, que se va a realizar tomando en consideración la existencia de criterios clínicos de diseminación parcial y de dispersión temporal, complementando con algunos métodos paraclínicos como va a ser el líquido cefalorraquídeo, la resonancia magnética y los potenciales evocados. En cuanto a la resonancia magnética, pues lo que vamos a tratar de buscar son zonas que están ya desmielinizadas. Aquí como podemos observarlo en la imagen, el líquido cefalorraquídeo va a tener ciertas características para poder inferir que se trata de una esclerosis múltiple, encontrando así en el líquido cefalorraquídeo un índice de inmunoglobulina IgG elevado o dos o más bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, más una ligera pleocitosis y proteínas totales, pues las vamos a poder encontrar normales o ligeramente elevadas. En cuanto a los potenciales evocados, pues nos van a informar sobre el correcto funcionamiento de las vías sensoriales visual, auditiva, somatosensitiva, así como de las motoras. Y la utilidad para el diagnóstico pues va a ser descubrir vías afectadas que todavía no han provocado una manifestación clínica. Y pues vamos a ver ahora sí los criterios diagnósticos de McDonald. En cuanto a los criterios de McDonald para el diagnóstico de esclerosis múltiple, es importante primero conocer algunas definiciones, como brote o ataque, que va a ser la recaída o exacerbación cuando es el primer episodio. La siguiente definición que sería importante conocer es el síndrome clínicamente aislado, que es un episodio clínico con los síntomas informados por el paciente y los hallazgos objetivos que van a reflejar un evento desmielinizante inflamatorio, el cual se va a desarrollar de forma aguda o subaguda con una duración de al menos 24 horas con o sin recuperación y en ausencia de fiebre o infección. Es importante también conocer definición de diseminación en el espacio, que se va a considerar como el desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas dentro del sistema nervioso central, y diseminación en tiempo, que es el desarrollo de la aparición de nuevas lesiones en el sistema nervioso central a lo largo del tiempo. Y pues bueno, aquí en esta tabla es importante conocer que se va a incluir la diseminación en el espacio, la cual es la existencia de una lesión en T2, por lo menos de 2 de 4 de las siguientes áreas. La primera sería periventricular, yustacortical, infratentorial o en médula espinal. Y la diseminación en tiempo, que se va a considerar la aparición de una nueva lesión en T2
y o lesión con gadolinio positiva al hacer seguimiento mediante la resonancia magnética respecto a la resonancia anterior o basal. Y pues se va a conocer como progresión neurológica insidiosa sugestiva de esclerosis múltiple cuando exista un año de progresión de la enfermedad más 2 de los 3 siguientes criterios. El primero sería evidencia de diseminación en el espacio en el cerebro basado en más de una lesión en T2 en regiones características que ya las habíamos mencionado, la periventricular, yustacortical o infratentorial. 2. Evidencia de diseminación en espacio en la médula espinal basado en más de 2 lesiones en T2 a nivel espinal. Y 3. Un líquido cefalorraquídeo positivo. ¿A qué? Pues a las bandas oligoclonales o con un índice de IgG elevado. Existen algunas evidencias paraclínicas que van a apoyar para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Aquí vamos a considerar como una resonancia magnética positiva, pues bueno, cuando existan 3 de los 4 siguientes criterios: una lesión aumentada con gadolinio o lesiones hipertensas en T2, si no existe lesión que se intensifique con gadolinio, una o más lesiones infratentoriales, una o más lesiones yuxtacorticales, 3 o más lesiones periventriculares. Y aquí es importante mencionar que una lesión en médula puede sustituir a una lesión en cerebro. ¿Y qué evidencia va a brindar la resonancia magnética en el tiempo de diseminación? Pues bueno, una lesión que se identifica con gadolinio, que se ha demostrado en un scan realizado por lo menos 3 meses después al inicio del ataque clínico en un sitio diferente o en ausencia de lesiones intensificadas por gadolinio en un scan de 3 meses de seguimiento después de los 3 meses adicionales. Va a mostrar una lesión captante de gadolinio o una nueva lesión en T2. ¿Y cuáles son los potenciales evocados visuales positivos? Pues estos van a estar retrasados, pero con una forma de onda bien conservada. Y como ya lo habíamos mencionado, el líquido cefalorraquídeo va a ser positivo cuando existan bandas IgG o bandas oligoclonales de líquido cefalorraquídeo o índice elevado de IgG. En cuanto al tratamiento, pues vamos a dividirlo en 3 pilares. El primer pilar va a ser el tratamiento para los brotes, en el cual se va a indicar glucocorticoides a altas dosis de 3 a 5 días y pues estos van a reducir la intensidad y la duración de los ataques. El tratamiento modificador de la enfermedad, pues aquí el objetivo va a ser reducir el número de brotes y secuelas, frenando la evolución de la enfermedad. Y aquí los utilizados es el interferón beta, el acetato de glatirámero, mitojantrona y el medicamento, el otro es natalizumab, que va a limitar la migración de linfocitos y monocitos a través de la barrera hematocefálica hasta el sistema nervioso central. Y en cuanto al tratamiento sintomático, pues va a ser acorde al área afectada o los síntomas que presente nuestro paciente. En cuanto a fatiga y debilidad, se puede administrar amantadina 100 miligramos cada 24 horas. Cuando existe una afectación motora, aquí que sea espasticidad, vamos a tener 2 tipos, tipo focal y tipo generalizada o discapacitante. Cuando es la tipo focal, pues se recomienda la inyección local de toxina botulínica A y la fisioterapia combinada. Cuando existe espasticidad generalizada discapacitante, se recomienda iniciar baclofeno oral 5 miligramos cada 8 horas. Si existe fracaso con baclofeno, se va a añadir tizanidina 2 miligramos cada 8 horas y si es refractario se va a agregar diazepam. En cuanto al dolor neuropático, pues vamos a tener los medicamentos como carbamazepina, mitriptilina y pregabalina. Y cuando existe ataxia o temblor,
se va a recomendar carbamazepina o levetiracetam. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, vamos a tener que puede ser favorable o desfavorable. ¿En quién va a ser favorable? Pues va a ser en personas que tengan el síntoma o el primer síntoma a una edad temprana, el sexo femenino, síntomas sensoriales como episodios de presentación, que un inicio agudo de los síntomas, que exista una discapacidad residual mínima después de cada exacerbación y un periodo largo entre los brotes. ¿Y qué personas van a tener un pronóstico desfavorable? Pues van a ser edad tardía de la presentación, es decir, mayor a los 40 años, cuando el curso progresivo cuando sea el curso progresivo desde la presentación, el sexo masculino, cuando hay exacerbaciones frecuentes o una pobre recuperación de las exacerbaciones o compromiso de las funciones cerebelosas y motoras. Y por último, mencionar que nosotros como médicos de primer contacto es importante que estemos familiarizados con los síntomas, con los conceptos, de los criterios para poder detectar a tiempo a un paciente. Y pues el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se celebra el 30 de mayo y en México se estableció como Día Nacional de la Esclerosis Múltiple el último miércoles del mes de mayo. Y en el 2019 pues se hizo una campaña que se llama Mi esclerosis múltiple invisible, y pues el tema aquí va a ser la difusión de los signos y síntomas de esta enfermedad, ya que para poder realizar el diagnóstico, pues la única forma va a ser que el paciente, que la gente acuda a buscar atención médica cuando presenten alguno de los datos o alguno de los síntomas. Y esto sería todo. Muchas gracias. El último tema que vamos a abordar es la distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad es genética, es autosómica recesiva y está ligada al cromosoma X y por lo tanto solamente se presenta en los hombres. Es la enfermedad neuromuscular más frecuente en la infancia, en el caso de los varones, y se calcula que uno de cada 3.500 a 6.000 nacidos vivos va a presentar esta enfermedad. Se caracteriza por tener una debilidad progresiva al inicio de la infancia que va a ir progresando hasta llegar a pérdida de la marcha aproximadamente en la segunda década de la vida, y se estima que su esperanza de vida solamente es de 20 a 30 años. Esta enfermedad está causada por diversas mutaciones en el gen llamado distrofina. Este gen es importante porque al haber mutaciones hace que haya ausencia de la proteína subsarcolémica, y esta proteína es importante porque le da estabilidad estructural al músculo. Por lo tanto, cuando hay mutaciones y hay ausencia, causa una degeneración muscular. Existen otras formas leves en las cuales la distrofina sí está presente, pero está disminuida. Por ejemplo, la distrofia muscular de Becker, en la cual la deambulación está presente inclusive después de los 16 años. Vamos a comparar algunos artículos. El primero es un consenso para el diagnóstico de esta enfermedad y el segundo son una recopilación de casos clínicos. Respecto al nacimiento, el consenso nos dice que no hay manifestaciones presentes y en los casos clínicos tampoco hubo. De hecho, en los antecedentes, pues el parto fue eutóxico a término sin alguna complicación. De hecho, al día siguiente los pacientes se fueron dados de alta. Por lo tanto, bueno, ambos artículos coinciden en esta característica. Al inicio del cuadro clínico, este fue en los 3 primeros años de vida, y en el caso de este artículo, las manifestaciones se presentaron desde los 2 primeros años de vida. Por lo tanto, pues es más común o hay que tener una mejor perspectiva desde los primeros años de vida. En las manifestaciones clínicas se caracteriza por dificultad de la marcha, caídas frecuentes, dificultad para subir escaleras y o levantarse del suelo, tendencia a caminar de puntas, y aquí se vio que desde temprano o edades más tempranas hay tardanza del sostén cefálico,
para gatear, ponerse de pie y para deambular o dificultad de estos mismos. Asimismo, hay dificultad para subir escaleras, correr, saltar o hacer actividades físicas vigorosas. Entonces, como vemos, hay que prestar atención especial en el desarrollo psicomotor, principalmente en edades más tempranas. Y en los problemas cognitivos, estos solamente se presentan en algunos casos y en este no hubo reporte de alteración cognitiva, entonces, bueno, podemos interferir que no hay mayor afectación en este apartado. Respecto a la exploración neurológica, el consenso nos dice que se caracteriza por una debilidad axial, el signo de Gowers positivo, una pseudohipertrofia muscular o leve retracción aquilea. En los casos clínicos se observó que hay una dificultad al subir la mesa de exploración, debilidad axial al intentar incorporarse del decúbito, debilidad en la estructura pélvica que ocasiona que la maniobra de Gower sea positiva, marcha de pato, leve retracción aquilea o aumento del volumen de los gemelos, los cuales da una consistencia gomosa que es la pseudohipertrofia. Entonces, como vemos, hay distintos datos característicos que son sencillos y fáciles de hacer para poder realizar esta exploración neurológica y no requiere de algún otro complemento para poder hacerla. Por lo tanto, lo podemos hacer en un consultorio. Bien. Ahora, ¿cuáles son estos datos neurológicos? Este es el signo de Gowers positivo, en el cual el paciente, como tiene una debilidad muscular pélvica, el paciente para poder incorporarse se ve obligado a apoyarse de las manos e ir escalando sobre sus propias piernas para poderse incorporar. Además, como les había comentado, también hay una debilidad muscular axial, como podemos ver en esta imagen, en la cual afecta los músculos flexores del cuello, también del cuello, y hace que estén como alados. También puede afectar los músculos del tronco y hacen que este se va como encorvado, como vemos aquí en esta imagen. El cuello está alado y el tronco también está como inclinado. Además, lo que les había comentado, la pseudohipertrofia muscular, en la cual se caracteriza porque da una apariencia de que están aumentados el músculo, pero en realidad el músculo se sustituyó por tejido conectivo y adiposo y da esta apariencia que los gemelos tienen un mayor diámetro del que debería de ser. Ahora vamos a hacer una comparación entre las diferentes etapas que se van desarrollando en esta enfermedad. Tenemos el periodo presintomático, o también llamado predebilidad, de los 0 a los 2 años. Aquí, pues, como ya les había mencionado, una manifestación física como tal no hay, aunque puede presentarse retraso del lenguaje, dificultad para la comunicación y un retraso motriz global. La siguiente etapa, ambulante inicial, de los 2 a los 3 años. Aquí es frecuente que presenten caídas, dificultad para subir escaleras solos y comienza a notarse el pseudohipertrofia de los gemelos. La ambulante tardío, de los 5 a los 10 años. Aquí ya están presentes los signos de Gowers, la pseudohipertrofia, la debilidad de la cintura pélvica. En el caso de la no ambulante inicial, de los 12 a los 16 años, ya la debilidad muscular es progresiva. Comienza de las extremidades superiores hacia abajo, hay inicio de escoliosis y aquí ya comienza a haber pérdida de la marcha. En el no ambulante tardío, después de los 20 años, en este ya el paciente está postrado en una silla de ruedas, inclusive ya hay la necesidad de usar una ventilación pulmonar no invasiva, también puede presentar insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, como conclusión inferencial, como vemos, conforme a mayor edad, la debilidad comienza a progresar, inclusive ya no solamente afecta de forma a las extremidades o a los músculos de la cintura, sino que también ya afecta a los órganos internos. Ahora, respecto al diagnóstico, primero debemos de tener la sospecha clínica.
hay que hacer un interrogatorio sobre los antecedentes heredofamiliares. En el caso de que haya antecedentes entre familiares ya con presentación de esta enfermedad, pues se hace aún más sospechoso. También podemos suponer que la madre es la portadora de esta enfermedad y pues bueno, obviamente ya no desarrolla como tal este problema. Hay que hacer un adecuado interrogatorio pues sobre las manifestaciones clínicas y por supuesto la exploración física son las que nos van a dar el potencial del diagnóstico para esta enfermedad. Hay unos estudios de laboratorio que podemos utilizar. La creatincinasa es muy significativa en estos pacientes, se eleva de hasta 10 a 100 veces su valor normal. Otros laboratorios como DHL, TGO y TGP, que también se elevan, aunque no tan de forma significativa, pero lo hacen, aunque aún no se sabe por qué hay esa elevación, pero pues es característico en ellos. Y otro estudio complementario es la electromiografía, la cual es positiva para una miopatía. Como vemos, bueno, el último estudio ya es algo más para un nivel institucional de segundo e inclusive tercer nivel, pero nosotros como primer nivel sí tenemos a la mano estas herramientas con las cuales podemos complementar el diagnóstico. Y por supuesto, un estudio genético para valorar el gen que les había comentado en un principio, el cual pues va a tener alguna mutación. Acerca del tratamiento, vamos a dividirlo en dos grandes ramas. Uno, los que actúan sobre mecanismos fisiopatológicos. Estos medicamentos van a actuar sobre la debilidad muscular, impidiendo la inflamación y la degeneración que va a causar esta mutación. Y aquí como tal no va a depender del tipo de mutación que presente el paciente. De hecho, todos van a ser candidatos a este tipo de tratamientos. Sin embargo, pues la mayoría de medicamentos todavía están en fase de ensayos clínicos y no están aprobados para su uso. Sin embargo, el único que se usa, que ha demostrado tener pues, cierta efectividad y que es el que actualmente está indicado, son los corticosteroides, en especial la prednisona, la cual se va a dar a dosis kilogramo peso. Se calculan con dosis altas por 4 semanas. Es una dosis reducción. Después de estas 4 semanas se va a continuar con una dosis más baja por otras 4 semanas hasta llegar a una dosis de mantenimiento después de este periodo de tiempo. Y después tenemos el tratamiento personalizado. Aquí sí va a depender del tipo de mutación y por lo tanto no todos los pacientes van a ser candidatos. Tenemos en general 3 tipos de tratamientos. Uno, la terapia modificadora del marco de lectura. Es el medicamento, se llama atalureno, el cual es un medicamento que va a tratar de restaurar el marco del RNA mensajero y así impedir o disminuir los efectos que causa la debilidad muscular. Otro tratamiento son las microdistrofinas, las cuales son una terapia de reemplazo de los genes que están afectados y esta microdistrofina se va a sustituir por la proteína faltante y el otro es el salto de exón, el cual se trata de unir un exón previo con uno posterior de la depresión o de la mutación del gen que existe. Sin embargo, estos dos tratamientos aún están en fases de ensayos, solamente se han utilizado con animales de laboratorio, todavía no se han probado en personas, así que bueno, pues no, todavía no se han aprobado y de hecho este salto de exón, una de las desventajas que tiene es que su periodo de efectividad de efectos pues es muy poco, entonces se ha visto que se tiene que volver a estar implementando constantemente y se ha visto que causa daños a órganos, especialmente el corazón, entonces pues todavía no se han desarrollado completamente. Como conclusión inferencial, pues como tal no tenemos un tratamiento curativo, solamente pues son retardantes de la debilidad progresiva que causa y van a impedir o van a retrasar pues que el paciente presente una postración y posteriormente la muerte. Como ya vimos, pues la esperanza de vida es corta y tienen un mal pronóstico estos pacientes. Y finalizamos con datos curiosos, las 7 maravillas del mundo antiguo y moderno.
¿Alguien sabe cómo fueron elegidas estas 7 maravillas del mundo antiguo? Bueno, se dice que estas 7 maravillas pertenecen desde el siglo III hasta la Edad Media. En el siglo XVI, un pintor llamado Martin von Heemskerk eligió 7 maravillas para plasmarlas en una pintura como las más hermosas de acuerdo a sus preferencias. Y bueno, las plasmó en cuadros y también fueron reconocidas por el mundo a través de su arte. Algunas de ellas pues aún persisten a pesar del tiempo y los años, y otras pues ya no tienen pues ningún indicio, ¿no?, de que existieron. Por ejemplo, las pirámides de Giza aún permanecen en pie, estas se encuentran en Egipto. La estatua de Zeus también se tiene parte de ella en Grecia. El mausoleo de Halicarnaso, perteneció a lo que actualmente es Turquía y fue hecho por arquitectos griegos. De él pues ya no hay restos, solamente descripción en textos antiguos. Los jardines de Babilonia igualmente se especula de que pues no existieron, solamente también se describen como los más hermosos jardines de la antigüedad, y pues no hay indicio, ¿no?, de que hayan existido físicamente. El templo de Artemisa también existe, pero parte de sus ruinas. De él sí se conoció pues mucho. El Coloso de Rodas, el cual es una representación del dios Helios o del sol de los romanos. De él sí no existe indicio físico de que haya existido, solamente se describe en los textos antiguos. Igual que el faro de Alejandría. De este faro se dice que de lo que estaba construido se realizó la construcción de otras formas arquitectónicas, como una fuente actualmente. Y en cambio las 7 maravillas del mundo moderno fueron elegidas por una votación mundial creada por el empresario suizo Bernard Weber en el año 2007, como les comento. Estas maravillas fueron creadas desde la antigüedad hasta el año 2000 y constan de las siguientes: en las ruinas de Machu Picchu, que pues antes eran una gran civilización andina, como primer lugar; la Gran Muralla China en segundo; la ciudad de Petra; el Cristo Redentor en Brasil; Chichén Itzá en México; el Coliseo de Roma y el Taj Mahal en la India. Pues todas ellas aún permanecen en pie y pues son declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad, y pues esperemos que gracias a esta votación y a esta declaración patrimonial, estas ruinas y estos vestigios arquitectónicos mundiales permanezcan hasta el paso de los siguientes siglos.